Amén. Está que estudiante del colegio. Entonces, gracias, mi Vane, por tu oración. Y bueno, vamos a continuar con nuestro estudio que venimos haciendo de la carta de Primera de Pedro, que hemos traído jueves tras jueves. Y bueno, les cuento que esta semana el pasaje que me tocó, bueno, fue un poco, los otros, como les he contado, pues me ha sido un poco difícil, pero este pasaje me encantó. Me encantó porque fue muy claro para mi vida y siento que es muy práctico para todas. Espero que también para ustedes sea. Y he titulado la presentación del día de hoy, Ejerciendo mi sacerdocio. Es un tema, digamos, como en el mundo, uno decía sacerdocio, bueno, se imaginaba pues un sacerdote o se imaginaba algo de la antigüedad, pero es el tema que he traído para hoy y vamos a estudiar en Primera de Pedro, en el capítulo 2, los versículos 4 y 5, que es lo que sigue. Recordemos la semana pasada, Carolina, bueno, nos estuvo hablando de cómo deberíamos desear la leche espiritual no adulterada, que era la palabra de Dios. Y en este pasaje, que es la secuencia, casi que nos dan como la consecuencia de buscar esa leche espiritual no adulterada. Y bueno, es un anhelo que como consecuencia de buscar esa leche espiritual no adulterada, podamos vivir lo que vamos a estudiar hoy. Yo les coloqué esta mañana un mensaje en el chat y era que tuviéramos un papel y un lápiz a mano. Y pues no solamente es para que tomemos apuntes acerca de la enseñanza de hoy, sino que al final vamos a ver unos puntos muy explícitos de la manera como pudiéramos aprovechar y como pudiéramos aplicar lo que Dios nos va a decir hoy. Y pues oro al Señor y he orado por días para que Dios nos muestre, para que Dios nos hable, que es la idea de cada enseñanza. Dice segunda de Pedro en el capítulo 2, en el versículo 4, en la Nueva Traducción Viviente, dice, y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Quiero que lo volvamos a leer. Y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotras, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Este par de versículos tienen una secuencia. Pensando en la parte anterior, ¿no? Que ya hemos hablado de que deseáramos como niños la leche espiritual. Aquí nos dan como una secuencia de tres cosas que pasan cuando hemos buscado la leche no adulterada. Dice, en la versión Reina Valera dice, acercándonos a Dios, ¿sí? Acá dice, y viniendo a Él, pero el tema es ir, ¿cierto? Él especifica, el autor especifica que a una piedra que desecharon los hombres, pero la segunda cosa que pasa es que si nos acercamos a Él, somos edificadas, ¿cierto? Y la tercera cosa que pasa es al final que dice, ¿para qué somos edificados? Y es para ofrecer sacrificios espirituales, para ofrecer sacrificios espirituales. Entonces, basado en estos tres puntos, digamos, en esta secuencia de tres cosas, he dividido la presentación en tres partes. Entonces, la primera es acercándome, la segunda es edificándome y la tercera es ofreciéndole. Y es importante que entendamos que la palabra es una secuencia, la palabra toda tiene relación como una con otra cosa. Nunca hay nada suelto, nunca hay nada que uno dijera ahí. Por eso es tan peligroso sacar los versículos del contexto, sin analizar lo que viene diciendo. Tienen ustedes, siguiente, tienen ustedes allí una foto que ustedes podrían pensar, bueno, esta Sandra hoy como que qué. Bueno, ¿qué tienen en común estas dos imágenes? Inicialmente nada, ¿verdad? Yo diría, bueno, en la imagen de la izquierda vemos un sacerdote del Antiguo Testamento, ¿cierto?
y acá una mujer, y vamos a ver cuál es la relación que hay una con la otra. Entonces, acercarse a Dios es un privilegio reservado para aquellos que hemos sido justificados por la obra de Cristo Jesús, ¿cierto? El acercarse a Dios es un privilegio, ¿cierto? Y es el resultado de desear la leche espiritual de la que hablamos la semana pasada. Pues si yo no busco la leche espiritual, no voy a querer acercarme a Dios, quizás voy a querer acercarme a otras cosas, pero si he buscado la leche espiritual, voy a querer acercarme a Dios. En el Antiguo Testamento, vemos cómo Dios tuvo cuidado especial al hacer su tabernáculo. Vemos cómo allí, en ese tabernáculo o templo, solamente el sumo sacerdote se acercaba a Dios. Y este hombre, que era el sumo sacerdote, tenía una cantidad de condiciones, todas dadas por Dios, que lo hacían acepto en el momento en que se acercaba a Dios. O sea, por el momento en que Dios lo pedía, todo lo que se colocaba, acuérdense la indumentaria, por eso coloqué acá la foto, que el vestido, que los borlones, que el efod, que las piedras preciosas, bueno, muchas cosas que no vamos a estudiar porque no es el tema. Esas cosas lo hacían acepto momentáneamente ante Dios y solo él se podía acercar a Dios. Imagínense, solamente él lo podía hacer y lo podía hacer una vez al año. Y este hombre además debería ser descendiente de la tribu de Leví. Si el sumo sacerdote no seguía todas las instrucciones dadas por Dios, incluso podía morir, imagínense, podía perder la vida si él no tenía esos cuidados que Dios decía. En cambio ahora, imagínense, nosotras ya somos aceptas por medio de Jesucristo. No requerimos trajes externos, no requerimos esa cantidad de condiciones. Ya somos aceptas por medio de Jesús y tenemos el privilegio de acercarnos a Dios, al lugar santísimo, en cualquier momento y sin ninguna condición específica. No requerimos de un templo externo. A nosotras mismas somos ese templo que Dios está edificando, como vamos a ver más adelante. Somos las piedras vivas que Dios usa para edificar ese templo, como lo veremos. No sé si ustedes han estado en un aeropuerto, cuando uno llega a tomar un vuelo, uno entra a la sala general y hay una señal que dice sala VIP. Bueno, esa sala VIP, en general las salas VIP hay en los conciertos, hay en algunos restaurantes, y esa zona VIP es la zona especial, de gente especial en la que pues hay unos privilegios, ¿sí? Comidas, no sé, mejores sillas, ves mejor. Bueno, imagínense esa situación. Nosotras, las justificadas y redimidas por Jesucristo, estamos en la sala VIP del Señor, del Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra. Allí en la sala VIP podemos hablar con nuestro Señor, con nuestro Dios. Tenemos acceso directo al Padre. ¡Qué privilegio! ¿Sí? Ese que solo tenía el sumo sacerdote, hoy es nuestro privilegio, de día y de noche. Entonces, pues, ¿tú lo usas? ¿Tú entras a esa sala VIP o solamente la miras de lejos y después estás acercándote a esa piedra viva que menciona el versículo? Porque dice que nos acerquemos a la piedra viva o a la piedra principal, dice la Reina Valera. ¿Cada cuánto te acercas a esa piedra viva? Así como te acerques, o sea, así con la frecuencia que te acerques a esa piedra viva, así mismo va a ser tu edificación. Y como habla de piedras vivas, pues también pudiéramos estarnos acercando a piedras muertas, ¿no? Pues hay piedras vivas, debe haber piedras muertas, ¿cierto? Entonces, pues si no vas a la piedra viva, ¿cuáles son esas piedras muertas a las que tú te estás acercando hoy? Yo les cuento que en un momento de mi vida yo también estaba construyendo sobre una piedra muerta y era el fundamento de mi profesión. Yo creí por mucho tiempo que allí estaba todo mi fundamento, la que yo iba a construir mi vida sólida sobre el hecho de ser profesional, sobre el hecho de ser especialista, de tener un ingreso pues fuerte. Yo pensé por mucho tiempo que esa era la piedra, pero Dios me mostró más adelante en mi vida ya cristiana, porque aún siendo cristiana,
lo seguía pensando cuando Dios me enfermó de la mano derecha y luego me enfermó de la mano izquierda. ¿Sí? Y hasta ahí quedó mi fundamento. Todo mi fundamento en el que yo había pensado que mi vida estaba sólida, pues se vino al piso y me mostró Dios que ese fundamento, además de ser un ídolo, pues era un error, ¿sí? Y Él me mostró que eso no era yo. Él me mostró que yo era únicamente lo que Jesús había hecho por mí, que mi valor me lo daba Cristo Jesús, que mi fundamento estaba allí, porque eso sí nunca me iba a dejar. Entonces, ese fue el resultado de acercarme a Dios, de desear la leche espiritual que me mostraba cómo podía estar equivocada y me llevó hacia la verdad. La segunda parte, digamos, que lleva este versículo, después de acercarme a Dios, me da el segundo paso, edificándome. Cuando yo me acerco, yo me edifico, ¿cierto? Dice el versículo, también vosotras, podemos colocarlo así, también vosotras, como piedras vivas, sed edificadas como casa espiritual para un sacerdocio santo. Y es interesante que acá nos habla pues de una casa espiritual, ¿sí? Y nos habla de un sacerdocio santo, o sea, casi que de una actividad progresiva. Y también me llama la atención que el versículo pues habla de piedras y le coloca, además de piedras, vivas. Entonces pensemos en lo que es una piedra. Cuando uno piensa en la palabra piedra, ¿qué viene a la mente? Por un instante piénselo, ¿qué viene a la mente? A mi mente viene algo sólido, viene algo duro. Si uno le dice a la gente, de párese allá en esa piedra, porque se asume que si se para en la piedra de pronto no se va a caer. Uno piensa en algo que es firme, que es seguro. En la nueva traducción viviente se refiere al versículo 4, habla de piedra principal. Y eso quiere decir que es una piedra que es indispensable. Hablando en el idioma de la construcción, hablando de la construcción, digamos, de casas y edificios, ¿sí? Que Marlene, ahora que lo conoce perfectamente, hay una base que es indispensable para que toda obra, o sea, toda obra física, casa, edificio, quede sólida. Y sobre esta base, digámoslo así, se construye la edificación. Entonces, Dios a nosotros, por ejemplo, nos regaló el privilegio de construir esta casa en la que vivimos. Y cuando nosotros estábamos en el proceso de empezar la construcción, Carlos Araki, el esposo de Marlencita, que está con nosotras hoy, él fue el que nos hizo la casa. Y él nos hizo un presupuesto para la casa. Y en ese presupuesto incluía unas piedras diferentes, unas piedras especiales que iban a ser los cimientos de la casa. Pues nosotros hicimos caso, pero pues nos llamó la atención que esas piedras pues eran más costosas que el resto de las otras cosas que íbamos a hacer. Y pues uno no se imagina que algo que no se va a ver cueste tanto, porque uno normalmente, pues obviamente uno invierte, no sé, en la baldosa del baño, o en las cocinas, si no pregunten a Angelita, en lo que uno va a ver que se le va a ver bonito, ¿cierto? Pero uno no invierte en cosas que no se van a ver. Pero resulta que esas piedras eran las que nos iban a garantizar que la casa iba a tener un fundamento firme y que la casa, por ejemplo, no se iba a hundir o que de pronto la casa no se le iban a empezar a agrietar las paredes a los 6 meses de la construcción. Vemos muchas construcciones que les pasa eso, vemos edificios que se van ladeando, vemos muros rotos, bueno, ese problema no está en el muro, ese problema está en la base, en el fundamento. ¿Sí? También cuando hay gente que construye, pues en vista del costo de esas piedras que son firmes, pues puede decidir construir sobre escombro. Hay casas que rellenan los lotes con escombro y sobre eso van a construir. ¿Sí? Al final, pues se ve igual. Les cuento que la casa se ve igual de bonita porque pues si tú la maquillas, nadie va a saber qué tiene por debajo. Pero resulta que les puede pasar como en el pasaje de Mateo 7:24. ¿Se acuerdan del pasaje que habla del hombre prudente que construyó su casa sobre la roca versus el hombre necio que lo hizo sobre la arena y que con el tiempo pues vino los vientos y las lluvias y pues hubo gran ruina? Entonces, pues
dependiendo del fundamento de la casa, pues se verán los resultados. Imagínense que así somos nosotros, exactamente así. Estamos colocando un fundamento y con el tiempo vamos a ver el resultado. Es increíble saber que día tras día nosotras, pues nuestra casa espiritual, nosotras mismas estamos siendo edificadas por el Señor y que en la medida que aprovechemos esos tiempos a solas, acercándonos a Él, la piedra principal, seremos edificadas sólidas o seremos edificadas en la arena, también es la opción. Recuerda que por fuera, pues mucha gente se ve bien, se ve educada, se ve bonita, se ve feliz, popular, rica, ¿sí? Por fuera, como las construcciones hechas sobre escombro, pues se ven bien. Pero si el fundamento de su vida no es la roca que es Cristo Jesús, tarde o temprano se van a derrumbar ante las tormentas de la vida, que hay muchas tormentas. ¿Sí? De pronto no nos vamos a enterar de esa persona tan feliz que se veía en el momento en que esté sufriendo, pues quizás no nos lo va a decir, porque además alguna vez le hablamos de pronto del Señor y no quiere darnos como ese gusto, digo yo. Pero si tu vida y mi vida no están fundamentadas en la roca, no estaremos preparadas para el momento en que vengan las lluvias y en que vengan los vientos de la vida de este mundo caído lleno de pecado y nos podremos derrumbar. También llama la atención en este pasaje, si lo volvemos a revisar, que habla de piedras vivas. ¿Sí? Es como añadiéndole, pues ya sabemos que las piedras son rocas, son sólidas, son firmes, ya todo lo que dijimos, pero además añade el apóstol Pedro allí la palabra vivas. Y entonces es un calificativo que le agrega a lo que ya conocíamos. O sea que también hay piedras muertas, como les dije anteriormente. Siempre que tengamos una palabra allí, pensemos en lo que nos está queriendo decir el autor. Y pues si habla de vivas es porque también hay muertas, ¿cierto? Y nosotros pues también tenemos que tener en cuenta que si Cristo Jesús es nuestra piedra viva, nosotros podríamos también tener piedras muertas en nuestra vida. Y así como en la ilustración de la construcción, podría pasar que estemos llenándonos de escombro, ¿sí? De escombro como las casas que hacen mal. ¿Qué escombro podría estarse juntando allí en nuestra edificación? Por ejemplo, podríamos pensar en cosas como la religión, podríamos pensar en cosas como asistir al culto. Se puede ser, yo voy al culto y yo cumplo, me vieron, si voy en el Zoom, acá está, ya está acá en el celular, y ya me están viendo en la cámara, eso puede ser tu escombro, ¿cierto? El estudio puede ser el escombro, ¿cierto? El dinero puede ser tu escombro, es confiando en que es que el día que yo tenga, ese día mi vida sí va a estar completa, el día que yo acabe mi carrera, el día que tenga un título universitario, el día que yo consiga un buen esposo, el día en que, bueno, no sé, qué sé yo, que estés tú anhelando y buscando desesperadamente en tu vida. Esas pueden ser las piedras muertas de tu vida que estés buscando colocar para edificarte, y esas no son las que Dios quiere poner para ti. Dios quiere que tengamos pues piedras vivas, por supuesto que sea el mismo, y que cuando vengan los vientos pues no tengamos ruina. Así que en la medida en que tú te acerques a la piedra viva, asimismo te edificarás. No podemos esperar que si no nos acercamos a Él, la piedra principal, estemos siendo edificadas adecuadamente. Podríamos estar llenando nuestra vida de religión o de piedras muertas. Podríamos estar construyendo sobre lo que Dios no quiere. Volvamos a pensar en las edificaciones, porque es que hablando de edificación, pues no puede dejar de pensar en edificios y en cosas físicas. Pensemos en el momento, en el Antiguo Testamento, por allá en el Levítico, y bueno, en fin, cuando Dios dio las instrucciones para que construyeran el tabernáculo. ¿Ustedes se acuerdan tantas cosas? Que la tela, que el color, que la costura, que los requisitos de pureza para todo eso. Dios dio una cantidad de detalles que hoy en día, digo yo, serían como imposibles de cumplir, pero que nos dejan ver la importancia que le dio Dios
a la construcción de su templo. Todas las corrientes religiosas del mundo, todas las que uno pueda saber, todas acuden a un lugar de adoración que llaman templo. Ese es el común denominador de las corrientes religiosas. Algunas de esos templos son verdaderas obras de arte. O sea, uno ve unas iglesias de las que llaman los católicos que son bellísimas, arquitectónicamente son obras de arte. Incluso algunas son patrimonio de la humanidad. Pero definitivamente esos templos no eran lo que Dios tenía en mente cuando Él mencionó la palabra templo en el Antiguo Testamento. Y ahora en este pasaje se vuelve a hablar de la palabra templo y nos está hablando a nosotras. O sea, literalmente nosotras somos ese templo que Dios está edificando. Dios mismo está edificando su templo con piedras vivas que somos nosotras y Dios las está encajando. Imagínense este privilegio, esta belleza del Señor de tomarnos en cuenta de lo vil y menospreciado para transformarnos en piedras vivas y que estemos siendo edificadas para hacer su templo. Esto es una cosa que yo leyéndola decía, bueno, Señor, qué amor, porque definitivamente pues Dios no nos necesita para nada. Él nos tomó de su misericordia, nos llamó y además hoy nos dice, acérquense, estoy edificando, ustedes son mi templo. Él está construyendo un tabernáculo en nosotras y con nosotras. Esto es maravilloso. En 2 Corintios 5, el apóstol Pablo se refiere a nuestro cuerpo como un tabernáculo que se daña. Él menciona un tabernáculo, nos compara con ese detalle que Dios tuvo allá en el Antiguo Testamento para construir su tabernáculo y él dice, somos un tabernáculo. Este cuerpo se va a dañar, pero él nos aclara que tenemos una casa eterna en los cielos para que sigamos siendo un sacerdocio santo por la eternidad. No nos alcanzamos a imaginar ese privilegio, que Dios nos considere así. Si pudiéramos preguntar a un israelita de la época del Antiguo Testamento si de pronto él hubiese querido ser sacerdote, seguramente él habría dicho que sí, pero pues que eso era imposible porque era un privilegio reservado para los de la casa de Leví, para los levitas. Y hoy nosotras, pecadoras, redimidas por la sangre de Cristo, tenemos el privilegio de ser llamadas por Dios a un sacerdocio santo. Veremos más adelante en el estudio de este pedacito, pero imagínense el privilegio del Señor. No somos de ninguna casta real, no, por el contrario, pecadoras redimidas por Jesucristo, pero así el Señor nos llama a ser parte de su sacerdocio santo. Pensemos otra vez en la ilustración de los templos de las religiones, de los cuales hoy, por ejemplo, solo quedan ruinas, por ejemplo, los de Diana de Éfeso, todas esas ruinas de Grecia que fueron en su momento templos gloriosos, humanamente hablando, pero sin ningún peso eterno, perdido en toda su gloria. Hoy son ruinas. Allí no habita Dios, ni en ningún templo hecho por manos de hombres, como dice la palabra. En cambio, nosotras estamos hoy en construcción para los propósitos eternos de Dios. Vemos una imagen allí de una mujer esculpiendo su cuerpo. Obviamente no somos nosotras las que esculpimos nuestro cuerpo, nuestro templo, sino es Dios mismo que toma el trabajo de hacer allí con su cincel maravilloso de amor, de quitarnos eso que nos estorba, para dejarnos solamente aquello que es para su gloria. Y aunque muchas veces es muy doloroso el trato del Señor, pues Dios lo hace todo en su cuidado, en su amor y por supuesto para su gloria. Entonces, pensando en eso, pasemos a la tercera parte de la charla, de la enseñanza, y es ofreciéndole, ofreciéndole. ¿Tengo yo algo que ofrecerle a Dios? O sea, realmente, hay gente que dice, no, es que yo le doy a Dios. No, realmente no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Pero en este pasaje estamos hablando de que dice, para ofrecer
sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Si pensamos en lo que vimos, que Dios nos llama a un sacerdocio santo, recordemos cuáles eran las funciones del sacerdote del Antiguo Testamento, o sea, del levita. Y una de las funciones era hacer los sacrificios, ofrecer todo tipo de, digamos, de las ofrendas, que la mesía, que la, bueno, eso es todo todo un capítulo, pero también ofrecía oraciones, también hacía las peticiones, también intercedía por el pueblo ante Dios y solamente, como les dije, lo podía hacer él. Entonces, está claro que acá, ¿cuál es la idea de Dios al edificarnos como templo espiritual? O sea, nosotros no recibimos ese privilegio para nosotras, no, de ninguna manera. Cuando Dios dice que está edificándonos como templo espiritual, nos da la razón acá. El objetivo era para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Entonces, pues menos mal, no nos toca como al sumo sacerdote coger el becerro y con el cuchillo arrancarle la cabeza y derramar la sangre y luego cocinar las vísceras, no, o sea, horror. Nada de eso que hacía el sumo sacerdote, que era el encargado de parte de Dios para presentar los sacrificios, para que el pueblo fuera acepto a él. ¿Se acuerdan? La sangre del cordero que cubría el pecado, ¿cierto? Hoy tenemos el cordero que quita el pecado del mundo. La sangre del cordero quita el pecado. Ya no hay que hacer más ofrendas por el pecado. Pero nosotras hoy somos las llamadas al sacerdocio santo, a ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nunca en mi vida cristiana había reflexionado acerca de esa obra del Señor en mí con un propósito y casi que un deber. O sea, no, yo soy el templo del Espíritu Santo, es que Dios mora en mí, y es que yo soy hija de Dios, hija del Rey, bueno, todas las cosas que además dicen otras personas que no voy a entrar en eso. No, yo tengo una tarea, una responsabilidad delante del Señor. Dios está haciendo un templo espiritual para que yo ofrezca sacrificios espirituales. Imagínense que un día en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote hubiese dicho, perdón, no, pues no, ¿sabe qué? No quiero. No, está lloviendo y mejor no me levanto. No, hay que orar. No. Hoy, ¿saben qué? Hoy no se hacen sacrificios. En el tabernáculo un letrero que dijera, hoy no se hacen sacrificios de becerro. Y todo el pueblo, ¡oh! Plop. Bueno, así nosotras podemos un día colocar un cartel invisible a Dios, hoy no hago sacrificio, Señor, hoy no, hoy estoy ocupada, hoy tengo mucho trabajo. No, es que hoy los niños tienen en desorden en la casa y me toca lavar mucha ropa. Uno podría colocar el mismo cartel de otras maneras. Entonces, ¿se imaginan? O por ejemplo, en el trabajo. Entonces, Maritza, que llame a la empresa y les diga, no, ¿saben qué? Hoy no hace solo. Hoy tienen la auditoría, pero hoy no puedo. Hoy estoy ocupada, hoy estoy muy cansada. No, señora, tenemos un trabajo delante del Señor. Tenemos una misión espiritual, una tarea que solo nosotras podemos realizar. Así como el caso del sumo sacerdote, nosotras somos las llamadas al sacerdote santo y ofrecer sacrificios espirituales. ¿Por qué razón? Nosotras somos las hijas de Dios, no el mundo, ¿sí? La gente ora, la gente ofrece, la gente promete cosas, pero nosotras somos las redimidas. Veamos en el pasaje, habla también de esos sacrificios espirituales. Y pues cuando uno menciona la palabra sacrificio, uno en el hoy, uno se imagina, no sé, en los latigazos, en dejar de comer, en negarse, bueno, lo que humanamente uno considera que es un sacrificio. No, te ofrezco eso, Señor. Yo me acuerdo que cuando yo era adolescente, pues yo crecí en un contexto católico, entonces mi mamá era pues muy devota y entonces se le ofrecía la novena perdón, no voy a decir, al niño Jesús, ¿sí? Entonces eso, y se iba allá, y eran los 8 domingos, los 9 domingos, no sé, y de allá al otro lado de la ciudad, y eso uno decía, no, ya la hice, qué sacrificio, y como yo hice el sacrificio, pues Dios además tenía que concederme lo que yo le estaba pidiendo.
Esa es la idea del sacrificio que el mundo guarda. Y aún hoy en día, pues lo vemos, pero realmente nada que ver con lo que Dios tenía en mente cuando hablaba de sacrificios espirituales. Entonces vamos a desglosar lo que son los sacrificios espirituales de los que habla la palabra. Los voy a enumerar y para acá viene el papelito que les encargué. Vamos a sacar el papelito y vamos a copiar los sacrificios espirituales que nosotras como sacerdocio santo debemos presentar delante del Señor, aceptables a Él, para cumplir la tarea para la que fuimos llamadas. Los voy a enumerar y luego los vamos a explicar. Alabanza, oración, hacer el bien y dar ayuda, ofrendas materiales, entregarse al ministerio, predicar el evangelio y presentar el cuerpo. Esa es la lista general. Y les pedí el papel para que los coloquemos porque no podemos volvernos cabezonas de conocimiento. No podemos llevar nuestra relación con Dios a un contenido mental, sino que tenemos que llevar la palabra a ejecutarlas. Y como sacerdocio santo, vamos a quedar comprometidas con el Señor a que este listado de sacrificios espirituales lo vamos a poner en práctica de una manera intencional durante la semana que empieza hoy, digámoslo de jueves a jueves. Intencionalmente, yo voy a colocar en la lista que tengo allí cómo fue que yo ejercí mi sacrificio de alabanza, cómo fue que yo ejercí mi sacrificio de entregarse al ministerio, qué es lo que estoy haciendo. Y lo digo porque, si no que me lo diga Maritza, si yo no me pongo metas y al final de la semana o de un lapso de tiempo las cuantifico, yo no estoy midiendo qué es lo que en verdad estoy haciendo. Eso funciona para todo, para los negocios, funciona para la familia, funciona para todo. Yo debo tener metas y tengo que tener la posibilidad de analizar cómo va el cumplimiento de mis metas. Entonces vamos a ver la primera, que es el sacrificio de alabanza. Cuando uno dice alabanza, lo primero que viene a la mente de uno es cantar, ¿cierto? No se imagina que uno levanta las manos y que uno canta y bueno, eso es la alabanza para muchos. Pero vamos a leer lo que dice Hebreos 13:15. Dice, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Fruto de labios que confiesan su nombre. Hermanas, poner la música mientras cocino y cantar y que nadie me vea, eso es muy, muy fácil. Pero el fruto de labios que confiesan su nombre, eso no es tan fácil. Eso va más allá. Eso va al trabajo, eso va, no sé, al colegio, a la universidad. Eso es cuando alguien te pregunta algo de tu vida y tú dices sí, para la gloria de Dios. Sí, gracias a Dios. Sí, si Dios me lo permite. Sí, Dios lo quiso así. Cuando en tu boca está la palabra del Señor, cuando hay un versículo que sale a flor, cuando yo estoy consciente de que en todo y todo es Dios. Eso es el fruto de labios que confiesa el nombre. Cuando yo no pronuncio el nombre de Dios en vano, ¡ay Dios! ¡Ay Dios! No, 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 no. Es Dios de quien está hablando. Es Dios mismo. Entonces, ese fruto va más allá de cantar. Ahora, no quiere decir que cantar no sea alabarlo, por supuesto. Edgar en muchas oportunidades nos dice, canten con inteligencia. Y se refiere a que yo pueda poner la música mientras cocino, o mientras voy al trabajo, o mientras me quedo en la casa, no sé, que tú puedas estar meditando en lo que estás escuchando y en lo que estás repitiendo y que esa canción se convierta en oración. Porque hay canciones bellísimas que tú dices, cuando sabes Jesucristo basta, que es una confesión de fe impresionante, wow, repítela sacándola de tu mente y pasándola por tu corazón y dísela al Señor. Eso es alabanza. Pero cantar como loros, no, eso no es alabanza. Entonces, ese es el primer sacrificio, la alabanza. Entonces, en el propósito que vamos a hacer, bueno, ¿cuántas veces voy a alabar al Señor? ¿Qué debo cambiar en mi vida que no alaba al Señor con mi boca para que yo pueda ofrecer el sacrificio de alabanza al Señor durante la semana? El segundo es la oración. Y
semana tras semana hablamos acerca de la oración, de cómo si te levantas o no a orar. Yo en los discipulados soy así, y además de madruga, busca al Señor. Y fíjense que el pasaje empieza con una cosa tremenda y es acercándose a Él, la piedra viva, la piedra principal, acercándome. Ahora, estamos cerca a Él, estamos en su presencia 24/7, por supuesto. Pero el acercarse acá se refiere a una manera intencional. Dice Apocalipsis 5:8, cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Amigas, ninguna de tus oraciones se va a quedar por el camino. Ninguna oración va a quedarse en la puerta del cielo golpeando para que Dios la escuche. Todas llegan a Él. Estamos en el lugar santísimo. Estamos delante de la presencia de Dios. Y cada cosa que tú pronuncies, cada palabra que le digas a Él la va a escuchar. Imagínense, la copa de tus oraciones va a estar en el cielo. Y espero que esté llena, muy llena, y no vacía. Allá, tengo que buscar allá en el fondo cuántas oraciones hiciste de los santos y para los santos, ¿no? Porque también es muy fácil pedir, ¿no? Pedir, ¿no? Dios, dame este recibo del agua, este recibo de la luz, es que mi hijo, es que mi esposo otra vez, es que, y chin. No, Señor, esta semana hablábamos con Jacqueline acerca de eso. Yo tengo que orar por los demás. En mi sacerdocio santo tengo un universo de personas por las que debo orar, creyentes y no creyentes. No nomás piquen donde dice chat de damas. Ahí hay como 20 mujeres para que pensemos en orar por ellas y por sus necesidades. Entonces, el segundo sacrificio que debemos presentar delante de Dios es la oración. De pronto no lo habéis visto así, pero es parte del ministerio que debe cumplir el sacerdocio santo, que vamos a ver más adelante, linaje escogido, real sacerdocio. Bueno, eso no son solo piropos y cumplidos, acá hay un deber para seguir. El tercer sacrificio que debemos presentarle al Señor es hacer bien y dar ayuda. Dice en Hebreos 13:16, y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hacer el bien y dar ayuda. Fíjense que aquí no estamos hablando ni de diezmos, ni de ofrendas para Dios. ¿Sí? Todo lo hacemos para Dios, vivimos para Dios, pero esto no tiene nada que ver con el mandato de la ofrenda y del diezmo. Estamos hablando de los demás. Entonces, uno de los sacrificios que yo presento al Señor es hacer el bien y dar ayuda mutua. ¿Qué ayuda? Mucha ayuda podemos dar. Hay miles de ejemplos. Una llamada es una ayuda. Animarte. Estás enferma, te ayuda a lavar la losa. No sé, no tienes para el mercado, te traje algo de mercado. Hay muchas maneras de hacer el bien. Es que hacer el bien es tan extensa la palabra. Hacer el bien es hablar bien de las personas, por ejemplo. Hacer el bien es desear el bien para las personas. Y como son sacrificios espirituales, pues solamente los de Dios, se los presentamos es a Dios. Él es quien los conoce. Entonces, pues muchos de los sacrificios seguramente nadie los verá. Incluso ni siquiera la persona que está involucrada en el acto mismo. No los va a saber, pero yo los voy a presentar a Dios para su gloria. Es increíble ese privilegio, es un privilegio, miremoslo así, así como el sumo sacerdote hacía cosas que eran exclusivas para él, ese tipo de actos son exclusivos para nosotras. Y dice que de los tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Quieres agradar al Señor? Bueno, obedece, haz el bien y da ayuda. El siguiente sacrificio espiritual que tenemos que hacer es, se durmió Eliana, las ofrendas materiales. Entonces, una de las cosas en los que uno puede probar el corazón de las personas es en la generosidad. Porque es que cuando yo tengo ídolos, yo no me quiero deshacer de ellos.
sea, si yo tengo puesta mi confianza en algo, yo siento que sin eso yo no puedo vivir. Cuando a mí me cuesta ser generoso, hay que evaluarlo. Así como decía David, examíname, oh Dios, y ve si en mí hay camino de perversidad. Si tú ves que puedes darle a alguien, pero te cuesta, bueno, examíname, oh Dios, y ve si en mí hay camino de perversidad. ¿Tienes colocada tu confianza en tus riquezas? ¿Tienes colocada tu confianza en los 100.000 pesos que te quedan en la cuenta? ¿O en los 20.000 o en los 5.000? Porque allí no debe estar tu confianza. Real sacerdocio. No estamos para colocar la confianza en piedras muertas, sino en la roca. Dice Filipenses 4:18, pero lo he recibido todo y tengo en abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Sacrificio aceptable, agradable a Dios. Hermanas, Dios se agrada de que tú des, de que tú des. Pregúntale a Dios hoy, Señor, ¿a quién le puedo dar? Y a veces creemos que porque la gente no necesita, aparentemente, yo no le doy. Es como, por ejemplo, digo, no, es que de pronto Angelita, pues Angelita, que ahorita en el mercado, o que ahorita que yo le dé, bueno, no, ¿por qué no le das unas flores? ¿Por qué no le das una llamada? Mándale un versículo, ¿sí? Porque creemos que es a nuestros ojos la necesidad. Es en oración, que el Señor te muestre. Sé generosa con todo el mundo. ¿Cómo estás de bonita hoy? Te quedan los aretes. Sé generosa con tus palabras. Da, porque el Señor se agrada de esas cosas. Mucho cuidado con que nos cueste dar. Mucho cuidado con que estemos calculando cada grano de arroz que estamos ofreciendo, que nos cueste invitar a un tinto a alguien, porque de esas cosas, cambiándolo, no se agrada a Dios. Y como sacerdocio santo debemos buscar agradar a Dios. Él es todo. A Él lo servimos. Y seguimos con otro sacrificio que es entregarse al ministerio. Dice Filipenses 2:17, sin embargo me alegraré, aun si tengo que perder la vida derramándola como ofrenda líquida a Dios. Así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Y quiero que todos ustedes participen de esa alegría. Así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Fíjese que el cristiano está hecho para servir a Dios. Para servir a Dios de diferentes maneras. No todas podremos enseñar, no todas podemos predicar, no todas podremos ir a las misiones, no todas podremos, qué sé yo, enseñar en la escuela dominical, pero hay muchas cosas para servir al Señor. La primera, para servir, es en tu iglesia local, por supuesto, tienes que buscar allí ser útil para el Señor, no para la iglesia, no para hacerle un favor al pastor, no porque es que necesitan voluntarios, no, de ninguna manera. Ubícate en tu posición de sacerdocio santo y dile, Señor, ¿cómo he de servirte yo a ti? ¿Cómo he de presentarte yo ese sacrificio de servicio en el ministerio? Muéstrame cómo, muéstrame cuándo, muéstrame qué debo hacer. Prepárame para el ministerio. Probablemente tú seas nueva creyente y hoy pues no sepas cómo hacerlo. Bueno, enfoca tu oración en Dios, prepárame para la obra, prepárame para hacerlo y no confíes en ti. ¿Se acuerdan de Moisés? No, yo no sé hablar, Señor, no, envía a otro, yo no puedo. Que no vayamos a cometer el mismo pecado. No, pues yo no puedo, pero tú sí puedes en mí, Señor. Tú puedes hacer la obra en mí, tú puedes hacer que yo hable, que pierda la timidez, que me fluyan las palabras, que yo quiera hacerlo. Pon el querer como el hacer por tu buena voluntad. Eso también es parte de la oración en la que tenemos que enfocarnos, en ser mejores para Él, en ser útiles para su reino y para los sacrificios que Él quiere que ofrezcamos. El otro sacrificio que nos habla la palabra está en Romanos 15:16 y dice, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo.
Entonces, predicar el evangelio es una manera de ofrecer un sacrificio al Señor. No siempre es fácil predicar el evangelio, no siempre se da la situación, no siempre ocurre como queremos, ¿sí? Fíjense que nosotros llevamos años, por ejemplo, trabajando en el ministerio infantil y uno quisiera que, no sé, tal vez digo yo, 800 niños que han pasado por allí, todos salieran, sí, Señor, Jesús es el Señor, pero eso no ha ocurrido. De hecho, pocos lo han hecho, pero esa palabra quedó sembrada allí y el sacrificio fue presentado al Señor. ¿Qué hace el Señor? Bueno, Él da el resultado, pero nosotros cumplimos nuestra parte y Dios quiere que prediquemos el Evangelio. Dios no quiere que nos quedemos callados, así como el caso del sumo sacerdote. No, y no quiero, Señor, y no. Corrió la cortina y se acostaba a dormir. No, no puede pasarnos. Tenemos que predicar el Evangelio. Estamos llenos de cadáveres alrededor, de muertos espirituales, necesitados del Evangelio. Y nosotras tan campantes, aplastadas en nuestras casas, pensando en que no, yo mejor no digo porque qué va a decir. Si te dicen loca, gloria a Dios. Si te dicen, ay, otra vez con lo mismo, gloria a Dios. Vivimos para el Señor, no para los hombres, no para agradarlos. Ellos están confiando en sus piedras muertas, pero nosotros conocemos la piedra viva y somos piedras vivas y tenemos que darles a ellos esa información que tenemos como un gran tesoro en nuestra vida. Y finalmente, el último sacrificio al que Dios nos llama como sacerdocio santo, después de acercarnos y ser edificados como casa espiritual, es presentar nuestro cuerpo. Ese es un versículo que pues se conoce, que es muy repetido y casi que a veces, ay, si somos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Bueno, ¿entiendes la dimensión de esa palabra? Mira, vemos allí unas manos envejecidas sobre una palabra. Qué mejor que el Señor nos halle que nuestro cuerpo fue útil para su gloria, para su reino. Dice Romanos 12:11, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y ese sacrificio vivo y santo va mucho más allá de decir, es que mi cuerpo es el templo, la morada del Espíritu Santo, que claro, eso es verdad, es que yo con mi cuerpo pueda glorificar a Dios. Es que yo pueda presentar mi cuerpo para que Dios lo use. Si me toca ir, voy. Estoy cansada, no importa. Yo voy, Señor. Es que mi cuerpo es tuyo. Mi cuerpo no es mío. Ya yo no soy mía. Yo fui comprada por sangre. Jesús pagó un precio muy alto por ti y por mí. Y no hay razón para que yo esté pensando en mi comodidad. No hay razón para que yo esté pensando en que me pertenezco y en que puedo deleitarme en mí, antes que entender que mi cuerpo lo debo presentar al Señor como sacrificio vivo y santo. ¿Qué quieres, Señor? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que haga? Soy tuya, yo te pertenezco, tú lo hiciste por mí. Cuando yo entiendo y practico ese sacrificio de mi cuerpo al Señor, bueno, el Señor también se agrada, como hemos visto en los demás versículos, también se agrada de que cumplimos con su voluntad, de que ese sacerdocio santo al que estamos siendo llamadas por ser parte de su obra, pues bueno, se está cumpliendo. Y entonces la tarea, ¿cuál es? No aprendernos estos sacrificios, es poder hacer un plan de acción. Poder decir, esa semana, Señor, ¿cómo voy a presentar mi sacrificio de oración, mi sacrificio de ofrenda, mi sacrificio de dar, mi sacrificio de presentar mi cuerpo? ¿Cómo es que voy a predicar el Evangelio? ¿Cuál va a ser mi ministerio para ti, oh Señor? ¿Cómo es que te voy a alabar con mi boca? Esa es la tarea. No es sentarnos a escuchar acá una enseñanza, Sandra Ángela, no, no, no. Es que lo pongamos en práctica y las animo profundamente en el nombre del Señor a que dentro de 8 días alguna me cuente su listado, no de, ay, mira, fui a donde la abuelita, no, no, sino es, mira, sentí un poder del Señor al hacer esto, sentí que Dios me usó, sentí gozo, sentí paz. Esos son los testimonios que alimentan nuestra fe. Y yo te invito a ti hoy, si tú aún no has colocado tus pies sobre la roca viva que es Jesucristo, a que lo hagas, porque piedras muertas hay por montones, pero finalmente traerán ruina a tu vida. La única roca firme es Jesucristo, su obra preciosa. Jesús te limpia de toda maldad. Jesús cambia tu pasado, tu presente y tu futuro.
y solamente en Jesús hay salvación. Y si no has entregado tu vida al Señor, hoy es el día que le digas, Señor, no puedo más, te necesito, perdona mi pecado, Señor, límpiame con tu sangre, toma el control de mi vida, yo te pertenezco, haz conmigo lo que quieras. Esa es la invitación a que lo hagas hoy. Y si lo has hecho antes, pero aún no has entendido la importancia de tu papel como sacerdocio santo, si aún no tienes la costumbre de alimentarte con la leche espiritual y acercarte a Dios permanentemente 24/7, bueno, hoy es el día para que hagas así y despiertes y puedas cumplir el papel al que Dios te llama hoy como sacerdocio santo. Les pido, hermanas, que oremos para que el Señor nos ayude con este tremendo ministerio y esta gran responsabilidad delante de Él. Padre del cielo, yo te alabo, mi Señor, por tu gran amor para nosotras, porque tuviste tanta misericordia en escogernos de lo vil y menospreciados, porque no viste las ruinas, Señor, de nuestras vidas, sino viste una obra en construcción, viste un templo precioso, Señor. Tú ves terminada la obra, Señor. Gracias, Dios, por tomarte el trabajo de edificarnos. Gracias, Señor, porque nos escuchas, Señor, porque tenemos el privilegio de acercarnos a ti confiadamente, siendo aceptas por la obra preciosa de Jesús. Yo me gozo, Señor, en este privilegio y te suplico, mi Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos des el entendimiento y las nuevas fuerzas por tu Espíritu Santo para que querramos ejercer nuestro papel de sacerdocio santo delante de ti, para que cumplamos con esos sacrificios espirituales que somos llamadas a tener, que no nos quedemos, Señor, allá fuera del VIP, que no nos quedemos mirando cómo otros lo hacen, esperando que otros lo hagan, sino que yo sea quien lo haga, que entienda mi papel, que me empodere, Señor, en ti, Señor, y en tu Espíritu Santo. Gracias, Dios, por este puñado de mujeres que semana tras semana buscan conocerte más, buscan aprender de ti, Señor. Te suplico tu bendición para cada una de ellas y sus familias, oh Dios bendito. Limpia nuestro corazón de las piedras muertas, Padre, y haznos acercarnos día tras día a la única piedra viva y principal que eres tú, Señor. Gracias por esta mañana. Dejamos nuestras vidas en tus manos la semana que sigue, Señor, para que podamos hacer esos sacrificios espirituales conscientemente, porque de tales cosas te agradas tú, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén.